Aló, aló. Yo soy Monique. Bienvenidos a la lección 3 del nivel intermedio 1 de tu curso de francés. En esta lección 3 vamos a ver algunas frases de francés coloquial. Français familier. Français familier. Français familier. Français familier. El francés coloquial. Hoy quiero hablarte de algo muy importante. Si ya tienes un nivel intermedio o avanzado de francés, pero todavía sientes que cuando estás con hablantes nativos, te pierdes un poco. No te preocupes, eso es completamente normal. El francés hablado en la calle, Français familier, o français parlé, tiene muchas diferencias con el francés que aprendemos en los libros. 1. La falta de respeto por las reglas gramaticales. En francés informal, los nativos rompen las reglas gramaticales básicas, especialmente en la negación. En clase aprendemos, je ne sais pas, no sé. Pero en la vida real oirás, je sais pas, ¿qué pasó aquí? El ne, desaparece completamente. La pronunciación se contrae. je sais pas, Esto pasa con muchos verbos. je ne veux pas, je veux pas, je ne peux pas, je peux pas, je ne comprends pas, je comprends pas ne, Así que, si no escuchas el ne, no te asustes. Es totalmente normal en la conversación diaria. 2. Las contracciones y las sílabas que desaparecen. Los franceses se comen letras y sonidos. Por ejemplo, tu es allé où? T'es allé où? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Je ne sais pas. Je sais pas. A veces incluso desaparece la E del medio. Parce que. Todo se acorta, se conecta, se encadena. Por eso al principio cuesta entender el francés real. 3. Las expresiones idiomáticas. Otro motivo por el que te puedes sentir perdido, las expresiones idiomáticas. Les expressions idiomatiques. A veces entiendes todas las palabras, pero no el sentido. Il m'a posé un lapin. Literalmente, me puso un conejo. Significa, me dejó plantado. J'ai le cafard. Literalmente, tengo la cucaracha. Significa, estoy deprimido. Estas expresiones son parte esencial del francés coloquial. Apréndelas poco a poco. 4. El argot, slang. El francés tiene muchísimo argot, especialmente entre jóvenes. Por ejemplo, veamos francés estándar, francés coloquial y su significado. Un homme. Un mec. Un tipo, un hombre. Une femme. Une meuf. Una chica. De l'argent. Du blé, de la thune. Dinero. C'est bien. C'est ouf. Verlan de fou. Es increíble. 5. Palabras comodín. Hay expresiones que pueden significar muchas cosas, dependiendo del contexto, expresión, sentido posible. C'est chaud. Está difícil, peligroso, intenso. C'est ouf. Es loco, increíble. C'est chelou. De louche. Es raro, sospechoso. C'est relou. De lourd. Es pesado, molesto. Por ejemplo, Ce mec est chelou. ese tipo es raro. Ce film est ouf. Esa película está loquísima. 6. Palabras para dinero. El francés tiene decenas de formas informales para hablar del dinero. Le fric. Le blé. La thune. Le pèse. Le pognon. J'ai plus de thunes. No tengo dinero. Il gagne beaucoup de blé.
Gana mucho dinero. 7. Formas de afirmar o reaccionar. En el francés informal no siempre dicen Oui. o. D'accord. También oirás Grave. exacto, totalmente. Carrément. Claro que sí. De ouf. Muchísimo. Ejemplo, T'aimes ce film? Grave. 8. Onomatopeyas y sonidos franceses. Los franceses usan muchos sonidos que expresan emociones o reacciones, sonido, significado. Oh là là. Sorpresa, frustración, emoción, depende del tono. Hop là. Al hacer un movimiento rápido o levantar algo. Bof. Indiferencia. Rat. Ro. Frustración o enojo. Je sais pas, c'est chelou ton truc. Je sais pas, c'est chelou ton truc. T'inquiète, je gère. T'inquiète, je gère. T'as vu le film hier? Trop bien. T'as vu le film hier? Trop bien. Je peux pas venir, je suis crevé. Je peux pas venir, je suis crevé. C'est ouf ce qu'il a fait, sérieux. C'est ouf ce qu'il a fait, sérieux. Je me casse, à plus. Je me casse, à plus. On se capte demain? On se capte demain? T'es où là? T'es où là? C'est relou, je dois tout refaire. C'est relou, je dois tout refaire. Y a plus rien à bouffer dans le frigo. Y a plus rien à bouffer dans le frigo. Franchement, il m'a saoulé. Franchement, il m'a saoulé. T'as capté ce qu'elle a dit? T'as capté ce qu'elle a dit? Grave, je suis d'accord avec toi. Grave, je suis d'accord avec toi. Laisse tomber, c'est mort. Laisse tomber, c'est mort. Je kiffe trop cette chanson. Je kiffe trop cette chanson. Puedes repetir los videos las veces que creas conveniente. Cualquier duda, por pequeña que parezca, déjala en los comentarios. Si te pareció bien el video, dale me gusta y suscríbete al canal. En nuestro canal puedes aprender inglés americano, alemán y francés. Suscríbete para recibir notificaciones. Gracias por ver el video y te espero en el próximo.